Oil Price. Rusia usará a su favor el techo del precio del petróleo promovido por Occidente. Mientras la Unión Europea debate el nivel del techo del precio del petróleo, el escepticismo sobre la efectividad de esta medida ha incrementado. El principal factor que impulsa la desconfianza es el nivel de precios que se propone, que oscila entre 65 y $70 por barril, de acuerdo con Oil Price. A inicios de septiembre, los ministros de Economía del Grupo de los 7, G7, acordaron imponer un techo a los precios del petróleo procedente de Rusia para frenar los ingresos del país euroasiático. Esta medida entraría en vigor con los embargos de la Unión Europea a partir del 5 de diciembre para el crudo, mientras que para los productos derivados sería a partir del 5 de febrero del 2023. Por su parte, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, declaró a mediados de octubre que un techo al precio del petróleo ruso en un rango de $60 por barril bastaría para reducir los ingresos energéticos de Moscú. Esto provocó que los precios del carburante se dispararan debido a que eso se consideró un movimiento arriesgado al que Rusia podría responder suspendiendo las exportaciones de petróleo y, de hecho, Moscú declaró que dejaría de exportar el energético a los países que impongan un tope de precios. El argumento de los autores de la idea en el G7 es que este nivel de precios le daría a Rusia un incentivo para continuar exportando petróleo crudo, incluso con un tope, explica Irina Slav para Oil Price, el medio británico enfocado en petróleo y energía. Además, no hay consenso en el nivel de precios que se propone. Por ejemplo, el 28 de noviembre, la Unión Europea no pudo ponerse de acuerdo sobre el tope, pues Polonia y 2 de los países bálticos insistieron en que el precio del petróleo ruso asegurado y enviado por empresas occidentales tenía un tope mucho más bajo, cercano a su costo de producción, que se ha estimado en alrededor de $30 por barril. En ese sentido, hasta que la Unión Europea no se ponga de acuerdo con el tope de precios propuesto por el G7, esta tendrá que implementar su propio embargo sobre todas las importaciones marítimas de petróleo crudo ruso al bloque a partir del próximo lunes. Pero el problema radica en que un embargo podría conducir a precios sustancialmente más altos para los compradores de petróleo europeos. De esta manera, el tope de precios es, en cierto modo, una forma de mitigación del plan de embargo de la Unión Europea que, como sugirió el Financial Times en un informe reciente, fue un intento de la administración Biden de compensar los efectos del embargo en los precios mundiales del petróleo. No obstante, aunque el nivel de precios considerado actualmente garantiza que el petróleo ruso siga fluyendo internacionalmente, el tope no cumpliría su objetivo de reducir los ingresos de Moscú para orillarlo a detener su operación militar en Ucrania. Por otro lado, aunque los ingresos por exportaciones de petróleo crudo constituyen una parte sólida de los ingresos presupuestarios de Moscú, se puede decir que el país de Europa del Este podría sobrevivir sin ellos. Con todo, los analistas coinciden en que el límite de precio es bastante ineficaz. Por ejemplo, Javier Blas, columnista de Bloomberg, consideró que las discusiones sobre el tope del precio del petróleo ruso y el tope del precio del gas para la Unión Europea son profundamente inútiles, y agregó que realmente no importa si los topes son efectivos mientras estén allí y, por lo tanto, aquellos que estén de acuerdo son vistos como duros con Rusia. Los europeos todavía tienen discusiones muy desconcertantes sobre este tope de precio. Nombran números difícilmente explicables, parece que solo están tratando de tomar una decisión por el bien de una decisión, no por el efecto, sino solo para mostrar que se ha introducido el límite, dijo esta semana el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
En tanto, el columnista de The National Interest, Matthew May, declaró que la imposición de un techo a los precios del petróleo ruso no solo no daría los resultados que Occidente desea, sino que tendría consecuencias inasumibles para los países del G7. En la opinión de May, es probable que Rusia recorte la producción para apoyar la subida de los precios en medio de la ralentización de la demanda mundial, lo que provocará un frenesí en los mercados y rechazará el cartel de compradores del grupo. Además, cree que los cálculos políticos serán los que, en última instancia, impulsen la toma de decisiones en Moscú, Nueva Delhi y Pekín, ya que la India y China con mucha probabilidad no respetarán el régimen de precios máximos y acudirán a servicios de PI no pertenecientes al G7. El 24 de noviembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que continúan adelante con un noveno paquete de sanciones a Rusia, aunque no ofreció detalles sobre las medidas que podría contener la nueva ronda de sanciones de la Unión Europea. The Wall Street Journal. La Unión Europea no puede incautar activos congelados del Banco Central ruso a favor de Ucrania. Funcionarios de la Comisión Europea reconocieron que no es posible confiscar los fondos rusos debido al principio internacional de inmunidad estatal. Funcionarios de la Comisión Europea reconocieron este miércoles que el bloque no puede confiscar los activos congelados del Banco Central de Rusia y traspasarlos a Ucrania. Según sus declaraciones, citados por The Wall Street Journal, resulta imposible incautar los fondos rusos debido al principio internacional de inmunidad estatal. Sin embargo, la Unión Europea propuso la creación de un fondo por parte de los Estados miembros y sus socios internacionales con el fin de administrar los activos líquidos y destinar sus ganancias a la reconstrucción de Ucrania. En este contexto, los funcionarios, cuyos nombres no fueron proporcionados, admitieron que el bloque no dispone de cifras actuales acerca de la cantidad de activos del Banco Central ruso que se encuentran en sus Estados miembros, ni tampoco de qué proporción de esos activos se compone de activos líquidos. Al mismo tiempo, también existe un obstáculo legal para la confiscación del dinero ruso, ya que para poder hacerlo los países de la Unión Europea deben demostrar que los propietarios de los fondos han cometido un delito. Para facilitar el proceso, el bloque recientemente obtuvo la aprobación para convertir la evasión de sanciones en una violación de ley en su territorio y, de ese modo, quedarse con el dinero de las personas que hayan incumplido la normativa. No obstante, tal legislación no será retroactiva y, en consecuencia, no podrá ser aplicada a la mayoría de los fondos rusos congelados hasta el momento. El medio señala que, de todos modos, la Unión Europea intentará presionar a Rusia para que acepte destinar al menos una parte de sus fondos a la compensación de Ucrania en el marco de un posible acuerdo de paz entre naciones. El valor total de las reservas de oro y divisas del Banco Central rusos congelados ascienden a unos 300.000 millones de dólares. Moscú condena categóricamente la congelación de sus activos. En mayo, el canciller ruso, Sergei Lavrov, tildó de un robo la iniciativa sobre el traspaso de los fondos rusos a Ucrania.